se diagnostica en la infancia. Se caracteriza por qué comportamientos antisociales, quiere decir que irrumpen o violan los derechos de otras personas y las normas sociales que están o que corresponden a la edad. Estos comportamientos antisociales podrían incluir características como irresponsabilidad, comportamientos delictivos, por ejemplo, ausentarse del colegio, ¿no? Decir que van e irse a otro lado, escaparse del colegio, violar los derechos de otros, como por ejemplo extraer, ¿no? Pertenencias ajenas, agredir físicamente o verbalmente también. Estos comportamientos ocurren juntos por lo general, pero uno o varios de estos pueden ocurrir sin el otro. ¿Qué factores temperamentales existen de riesgo? En estudios de estos autores de Chess y Thomas en relación al temperamento, a ver, ¿quién de ustedes me habla acerca de temperamento? ¿Qué es el temperamento? Ahí está en la pantalla, chicos. El temperamento es un estilo de conducta, forma en que las personas se comportan, pero este comportamiento es independiente de la motivación o lo bien o mal que lo hagan. Y es importante mencionar que el temperamento es heredable. ¿Qué quiere decir? Que el temperamento de mamá, de papá, puede estar también en el temperamento, ¿no? Puede ser heredado a los hijos. Sin embargo, con el desarrollo en determinados ambientes, sucesos, ¿no? Que le ocurran a este niño en su crecimiento, van a poder modificar. Y a este temperamento bien podrían regularlo o también disregular. Las personas se diferencian en la velocidad de sus movimientos, en cómo se afronta situaciones nuevas, en la intensidad de la respuesta emocional y también en el esfuerzo que hay que hacer para distraerlas cuando están concentradas en una actividad. Ejemplo, todos hemos estado bajo la misma condición de pandemia y aislamiento. No todos hemos respondido emocionalmente de la misma manera. Algunos lo han tomado como algo que va a suceder, que en algún momento se va a acabar. Otros han procedido o lo han interpretado de una manera calamitosa, como si esto fuese un determinante para un fracaso tal vez profesional o un fracaso personal. Entonces, esa intensidad hace diferentes a las personas e influye grandemente en el comportamiento. Respecto al temperamento, las personas pueden diferenciarse en personas de temperamento fácil, en personas de temperamento difícil, en personas con temperamento de calentamiento lento. ¿Cómo se interpreta ello? Aquellos de temperamento fácil, ¿no? Tienen regularidad biológica, tendencia a la aceptación y acercamiento a lo nuevo, fácil adaptación al cambio y un ánimo positivo. Vemos que es un temperamento, por así decirlo, positivo, ¿no? El temperamento difícil ya conlleva a una irregularidad biológica, pobrísima adaptación al cambio y expresiones emocionales negativas y de gran intensidad. Aquellas personas con temperamento de calentamiento lento son aquellas que tienen tendencia a evitar, a retirarse frente a lo nuevo. Así como el temperamento difícil, tienen pobrísima adaptación al cambio, pero en vez de responder negativamente, deciden aislarse. Factores familiares y factores sociales. Una comunicación en familia que se basa en agresividad y violencia, lógicamente recogen una historia de un gran número de pacientes diagnosticados de personalidad antisocial. ¿Qué quiero decir con esto? Doctora, ¿influye que su mamá y su papá peleen constantemente o que su hermano mayor sea agresivo? Y a pesar de que su mamá es bastante dócil con la paciente,
recibe constante violencia de parte del hijo mayor y del esposo, ¿eso le afecta al paciente que es menor? Claro que sí. Ahora, el trastorno de conducta, recuérdenlo por favor, se asocia mucho en el futuro a trastornos de personalidad. A la cabeza está el trastorno de personalidad disocial. Otros factores de riesgo es la desorganización familiar, disparidad de criterios. La disparidad de criterios se refiere a, perdón, su delegada me está escribiendo. Ya, me dice que la delegatura lo ha dejado a Romara, ¿no?, como encargada. Ya. ¿Romara está en clase? ¿Romara? Doctora, ella dijo que está saliendo de una rotación. Romara. Sí, Ya, doctora. porque Gabriela está también en otra rotación de tropicales. Bueno, parece que estamos sin delegado. Ya lo vamos a resolver después. A ver, continuamos entonces en la clase. Gracias. Bueno, les mencionaba entonces que otros factores de riesgo de desorganización, está la desorganización familiar, está la deprivación afectiva. Ya, les hablaba de la disparidad de criterios, ¿no? Cuando el papá, por ejemplo, dice, ya está bien, puedes ir, y la mamá dice, no, pero yo le dije que no vaya. Entonces, el adolescente, el niño, el infante, ya puede aprender de, de esto, ¿no? Para poder practicar lo que es manipulación, por ejemplo, ¿no? Y ya a la próxima, de repente, situación en la cual uno de los padres le dé una negativa, él sabe que puede acudir al otro para recibir de repente la aprobación de alguna decisión que tome. Si los padres no están de acuerdo o las personas que están a cargo del menor no se ponen de acuerdo en criterios, esto va a ser también como un factor de riesgo asociado, de privación afectiva, trastornos mentales en padres, entre otros. Otra característica de las familias es la falta de control. O sea, así como pueden haber padres que discuten, ¿no?, porque uno le da permiso al otro no, puede existir también que ninguno de los dos tome el mayor interés por controlar, por vigilar las conductas de sus hijos. No hay supervisión, no hay vigilancia por parte de los padres. En el modelo sociológico, las conductas violentas son la expresión de valores transmitidos en subculturas, en las que la delincuencia era algo habitual. O sea, hay un modelo sociológico que sustenta estas conductas violentas. En la actualidad podemos también observarlo. Si ustedes van a determinadas zonas de Lima, donde gracias a los medios de comunicación sabemos que son zonas coloquialmente llamadas zonas picantes, zonas peligrosas. Vemos cómo interviene el serenazgo, ¿no? Captura la delincuencia, es algo habitual. Bueno, chicos, ¿cómo vamos a identificar a un niño que presente síntomas de trastorno de la conducta? La mayoría de los síntomas que vemos en niños ocurre también en niños sin este trastorno, entonces hay que ser bastante observador y también en la historia clínica mencionar algunos antecedentes y factores. En los niños con trastorno de conducta, esos síntomas que he mencionado, ¿no?, de la disrupción, ¿no?, el resquebrajamiento de normas, impulsividad, ¿no?, pobre control de ira, esto ocurre con más frecuencia e interfiere con el aprendizaje, interfiere con el ajuste escolar, o sea, la normatividad escolar, y algunas veces también influye en la relación de los niños con otros. ¿Qué quiero decir? Que de un grupo de niños, posiblemente en alguna tarde en el parque, tú puedas ver que hay trastornos de conducta. Este niño, esta criaturita, no se portó bien, ¿no? Empujó a su compañerito, no quiso ponerse la mascarilla cuando la profesora se lo dijo.
pero este niñito en la casa es diferente. En la casa este niño sí obedece. Luego, cuando ha regresado al colegio, ya ha estado obedeciendo. Quizás le pasó esto unas contadas ocasiones. Entonces, ¿eso sería o no sería un trastorno de conducta? Eso no sería un trastorno de conducta. ¿Por qué? Porque no es frecuente. Tampoco ha interferido con el aprendizaje. Es un niño que tal vez está en un proceso de adaptación, ¿no? Un colegio nuevo. Muchos de los niños que han retornado a la presencialidad han tenido esta situación de descarte de trastorno de conducta. Y en algunos casos no ha sido más que un trastorno de adaptación, ¿no? A esta nueva normalidad. Los siguientes son los síntomas más comunes del trastorno de la conducta. Sin embargo, cada niñito puede experimentar síntomas de manera diferente. A continuación les voy a presentar 4 grupos principales de comportamiento, que son los criterios, digamos, diagnósticos para el diagnóstico de un trastorno de conducta. En primer lugar, tomen nota, por favor, es la conducta agresiva. La conducta agresiva causa o amenaza con daño físico a otros y puede incluir lo siguiente: un comportamiento intimidatorio, quiere decir que la actitud de este niño, como vemos en la imagen, intimida, agresiva. La conducta agresiva causa o amenaza con daño físico a otros y puede incluir lo siguiente: un comportamiento intimidatorio, quiere decir que la actitud de este niño, como vemos en la imagen, intimide al otro niño o a la otra persona. Esta conducta agresiva incluye acoso, peleas físicas, crueldad con otros niños o con otros animales, uso de armas. Bueno, felizmente en nuestra sociedad no está el uso de armas lícito, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es otra realidad. Y también incluye el forzar a alguien a actividad sexual, violación o acoso sexual. Después de la conducta violenta tenemos la conducta destructiva. Esta conducta incluye lo siguiente: vandalismo, destrucción intencional de la propiedad, incendio provocado. Tercero, falsedad. El comportamiento deshonesto puede incluir lo siguiente: mentir, robar en tiendas, delincuencia. Y cuando les hablo de robar en tiendas, no necesariamente les hablo de que el niño va a entrar con una pistola o con una piedra y va a amenazar para que le den las cosas, o en los supermercados. Simplemente el hecho de que ya por ahí en un descuido el niñito metió a su bolsillito un jabón, metió un chocolatito. Esto ya se considera un comportamiento deshonesto, ¿no? Y está dentro de lo que es el criterio de falsedad. Finalmente tenemos la violación de reglas ordinarias de conducta o también normas apropiadas a la edad, que incluiría lo siguiente: ausentismo escolar, ¿no? El niño no va al colegio, se escapa de colegio, burlas hacia los demás, maldades, ¿no? Le pegué el chicle en la carpeta a mi compañero. Eh, Sé que a mi compañera no le gusta que se den cuenta cuando sale al baño y yo hago mofa justo cuando ella se va y grito: miren, ahí se va. Entonces, es una maldad, ¿no? Lo hago adrede, ¿ya? Actividad sexual muy temprana también está considerado como violación de reglas. En nuestra realidad peruana, con cada año que pasa, el nivel de iniciación sexual de los niños, de los menores de edad, ha ido acortándose, ¿no? En la última encuesta que hubo del año 2016 fue que se observaba que los niños ya tenían iniciación sexual a los 11 años de edad. ¿Cómo se diagnostica el trastorno de conducta? Continuamos en lo mismo, ¿sí? Aparte de estos 4 criterios grandes que les he mencionado, la historia que ustedes detallen es muy importante. Es una historia que no solamente va a llevar eh, datos que les ofrezca el niño, sino también los padres y los profesores. También observaciones de la conducta del niño que otras personas hagan, como un auxiliar, como un profesor de baile, de danza o de cualquier otro grupo en el cual el niño participe. Algunas veces
Las pruebas psicológicas van a ayudar a hacer el diagnóstico. Los papás que notan síntomas de trastorno de conducta en su hijo o adolescente pueden ayudar buscando una evaluación y tratamiento temprano. El tratamiento temprano puede ser con frecuencia prevenir problemas futuros. Hay papitos y mamitas que cuando ven estas conductas, ¿no? Se escuchan, ¿no? En la mesa dicen, es propio de la edad, déjalo, ¿no? Ya se le va a pasar. Ese niño va creciendo. Cuando entre a la universidad vas a ver que va a mejorar, se va a ser más responsable. Déjalo, déjalo. No lo lleves al psicólogo. Tu hijito no está loco. ¿Cómo se te ocurre llevarlo al psiquiatra? ¿Será para que lo hagan un adicto a las pastillas? O sea, una serie de mitos, ¿no? Que se crean respecto a la atención en salud mental, y lo peor es dejar pasar los años y estas conductas pasarlas, como se dice, por agua tibia, ¿no? Lamentando posteriormente que esto ya se haga, como les mencioné, un trastorno de personalidad. ¿Qué contenido debe tener la historia, la entrevista clínica que ustedes hagan? En primer lugar, y tomen nota nuevamente, deben preguntar el motivo de consulta. Número 2, deben de preguntar acerca del genograma familiar. O sea, ¿qué otras personas, aparte de ustedes que acompañan, que son los padres por lo general, también participan en el cuidado y educación del paciente? Por ejemplo, bueno, doctora, yo con mi pareja tenemos un niño que tiene problemas de conducta, pero nosotros realmente no lo criamos porque estamos fuera de casa 12 horas y cuando llegamos, pues mi niño ya está durmiendo, lo vemos los fines de semana, más despierto, interactuamos con él. ¿Y quién lo cuida durante toda la semana? Ah, se queda con una niñera, o se queda con mi mamá, o se queda con mi tía. Entonces, hay que identificar qué personas participan en este cuidado. Antecedentes personales es importante dentro de la entrevista clínica, por ejemplo, prenatales, perinatales, alimentación, sueño, desarrollo, psicomotriz, etcétera. Algo muy delicado, pero necesario de preguntar, es acerca de antecedentes de abuso físico y sexual. Cuando son criaturitas, esto no se hace de manera directa, pero sí al acompañante, ¿no? Su pequeño ha estado involucrado en algún proceso de violencia, o sea, han hecho alguna denuncia por tipo de violencia sexual, o si no han hecho la denuncia, su niño ha sido víctima de violencia sexual, entonces el acompañante deberá especificar esto, ¿no? Historia escolar también es un contenido importante en la entrevista. La edad de inicio, ¿a qué edad fue? No es lo mismo que inicien el primer grado a los 6 añitos que inicien a los 8. Habría que preguntar por qué el retraso. La adaptación, ¿qué tanto se adaptó el pequeño cuando llega al colegio? El motivo de cambios de escuela, ¿no? Hay niñitos que han cambiado tanto de escuela. Rendimiento académico, necesidades especiales, relaciones con profesores y compañeros, problemas de disciplina, ¿no? ¿A qué edad y con qué frecuencia se daban estos problemas de disciplina? Todos estos datos deben estar contenidos en la entrevista, ¿no? En la historia clínica. Historia familiar. Algo que les hablaba es acerca de lo heredable, ¿no? La psicopatología de los padres. Si por ahí papito o mamita tienen depresión, abuso de sustancias, conducta disocial, problemas conyugales, violencia doméstica, el estilo de educación que lleva, ¿no? Y la coherencia en la disciplina. Mamá, papá pueden decir que es malo robar, pero, por ejemplo, el papá tiene una empresa y evade impuestos. Le saca la vuelta a la SUNAT. Mamá puede decir, hija, mentir es malo y no me debes mentir, pero puede decirle, por ejemplo, también a la hija que por favor le diga, dile a la mamá de fulana que estoy enferma, que no voy a ir. Entonces, no hay coherencia en la disciplina. Informes de otros profesionales también es necesario consignar en la historia, ¿no? Profesores, psiquiatras, psicólogos, educadores, trabajadores sociales. Casualmente, y espero que haya tiempo para presentarles un caso clínico, el día de ayer es que hice el control a una niña por trastorno de conducta. Y el día de hoy yo estaba conversando con la psicóloga, ¿no? Le daba mi informe de cómo es que estoy observando a esta niña y cómo es que también observo el núcleo en el que se desarrolla, ¿no? Como es la mamá, el papá y los hermanos. El trastorno de la conducta con frecuencia coexiste con otros trastornos de salud mental. ¿Cuáles
están incluidos. El trastorno de conducta puede coexistir con un trastorno del estado de ánimo. El caso de la niña que veo, por ejemplo, coincide también, aparte de tener trastorno de conducta, tiene un trastorno depresivo mayor. Otro diagnóstico que podría estar involucrado es el trastorno de ansiedad, estrés postrauma, abuso de sustancias, el TDAH, famoso llamado trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastornos del aprendizaje. Y esto aumenta la necesidad de un diagnóstico y tratamiento temprano. Preguntas o dudas. ¿Todo claro respecto a lo que se refiere a trastorno de conducta en esta primera parte que es evaluación? Doctora, hola, buenas tardes. Tal, buenas tardes. Bueno, me llamo Astrid. Tenía una duda, le había escrito en el Zoom. Es acerca de lo que usted mencionó acerca de un ejemplo que dio acerca del periodo de adaptación, ¿no? Sí. Como los niños a veces tenían un comportamiento diferente en la escuela. Mi pregunta era, ¿cuánto tiempo podría llegar a durar ese periodo de adaptación? Sí, recién cierro la pantalla y estoy revisando acá. Dice, ese periodo de adaptación que mencionó, ¿cuánto tiempo podría llegar a durar? Es un promedio de 2 semanas de adaptación, pero esto también está sujeto, bueno, en el criterio diagnóstico para trastornos de adaptación se habla de 2 semanas. Sin embargo, uno puede tener excepciones en cuanto al desarrollo de cada niño. Por eso es que en la entrevista, una de las sugerencias de que debe estar dentro de la entrevista es antecedentes del cómo el niño pudo adaptarse anteriormente a otras situaciones. Por ejemplo, si yo sé, y aquí, claro, puedo poner de ejemplo a mi niño, yo tengo un niñito de 4 años. Cuando lo llevé a sus primeras clases de estimulación, por ejemplo, le costó un promedio de 3 sesiones en adaptarse a quedarse entre otras criaturas, entre otros niños. Entonces, cuando ya lo he llevado al nido, lo mismo, ¿no? Me preguntaron, la psicóloga me dijo, ¿en qué periodo antes ya ha experimentado separación con usted? Le digo, sí. Más o menos es un promedio de 3 o 4 sesiones, ¿no? En la tercera y en la cuarta ya está interactuando más, pero en la primera y segunda está como que un poco a la expectativa. Y es diferente, porque hay otros niños que en la primera ya están haciendo amiguitos. Entonces, el periodo de adaptación, vuelvo a repetir, es diferente. Si fuese una exposición a diario, esto lógicamente se acortaría, ¿no? Ahora ya en los nidos, por ejemplo, que es interdiario por el tema de pandemia, se podría ampliar un poquito el tema de adaptación, por ejemplo, ¿no? Entonces, espero haber respondido a la pregunta. Una cosa es lo que dice el criterio diagnóstico, que es 2 semanas para que sea considerado un trastorno de adaptación. Pero lo otro, tratándose de niños, es ver más que nada el antecedente que tiene de cuánto demora él en adaptarse. Con ese dato nos podría ayudar mucho y no limitarlo a que sean exclusivamente 2 meses. Claro que si ya nos vamos a meses, no podemos hablar, por ejemplo, de que son 6 meses y se sigue adaptando. No, ya en 6 meses eso ya corresponde a un trastorno, ya es un trastorno mental. Segunda pregunta, dice, ¿cómo es que el temperamento se hereda? Entonces es algo genérico, no he entendido genérico, pero de que se hereda. Esto lo tenemos en conocimiento, bueno, dentro de las bases, genético, así, lo tenemos en cuanto a las bases, bueno, no sé si ustedes también han llevado psicología en el colegio, ¿no? El temperamento es parte heredable. Nosotros, por ejemplo, en lo que es trastornos mentales, tenemos genes específicos, bueno, no genes específicos, son genes que se heredan para no heredar una enfermedad, sino no una enfermedad específica. Por ejemplo, yo soy depresiva y no quiere decir que mi hijo va a ser depresivo. Pero si yo soy depresiva, es posible que mi hijo, teniendo un gen, lógicamente, un gen determinado para problemas de salud mental, pueda ser una variedad, que pueda ser un paciente con TDAH, que puede ser un paciente con trastorno de personalidad. O sea, es importante por eso la línea genealógica, ¿no? El antecedente, antecedentes personales, ¿no? Papá, mamá, hay antecedentes de la familia, intentos de suicidio, sí, anotar. Esta niñita, por ejemplo, que yo veo, que tiene el trastorno de conducta, le pregunto a la mamá, desde pequeñita era así. Mi hija, desde que tenía, inclusive me dice desde que tenía menos de 1 año de edad,
era muy reacia digamos, a adaptarse por ejemplo, a lactar a la hora, ¿no? Renegaba mucho, se irritaba demasiado, no dormía bien desde pequeña. Cuando ha comenzado a caminar ha sido bien difícil manejar su temperamento. ¿Qué es temperamento? La forma de ser desde que uno nace. Todos tenemos una forma de ser desde que nacemos. Y le digo, ¿y quién ha sido así? Yo me dice. Yo también, mi mamá me cuenta que yo he sido así desde pequeñita. Converso un poco más con la señora y ella ahorita está en terapia para control de la ira. Entonces, mamá con terapia de control de la ira. Papá con problemas de ira, pero no está en control el papá. Y su hija con trastorno de conducta, eso no es gratuito. Eso es heredable. Vuelvo a repetir, el temperamento se puede heredar. La forma de ser se puede heredar. Pero nosotros podemos moldearlo a través de ¿qué? De terapia, a través de modificaciones familiares en general. Hay personas que pueden venir, por ejemplo, de padres biológicos, temperamento, ¿no? Digamos, disruptivo, violento, pero que estos niños son adoptados de pronto, ¿no? Y se los lleva una pareja que de pronto practican mucho los valores, viven en una sociedad diferente, tal vez no en Latinoamérica, ¿no? Donde hay lamentablemente hay mucha violencia social, un lugar, digamos, más tranquilo, en el campo tal vez, de alguna ciudad nórdica. Y esta persona, a pesar de tener esta genética, ¿no? Este temperamento, puede moldear. No digo que llegue a ser una paz, esta persona, sí puede tener estas conductas, de pronto es como son ellos desde pequeños, pero pueden controlarse mucho mejor que otra persona que tenga este temperamento heredado, viva inmerso en violencia social y más aún vive inmerso en violencia familiar. Son factores que se van añadiendo para que esta persona finalmente haga un trastorno de conducta. Dice, si esta persona cambia de ambiente, mira, pues justamente es lo que mencionábamos, Maricruz, ¿no? Es lo que mencionaba. Hay un libro bonito, a ver, permítame un segundito. Listo. El libro se llama, a ver, no se ve, esto detecta rostros nada más. Pero bueno, el libro se llama Neurología de la Maldad, ¿ya? Mentes predadoras y perversas, del autor Adolf Tobeña. Entonces, este librito narra casos acerca de la exploración del mal en las personas y te presenta, pues, casos de personas que han sido adoptadas, por ejemplo, ¿no? Han tenido adopciones, pero lamentablemente han tenido sucesos en su vida que los han hecho caer en delincuencia, ¿no? Niños, por ejemplo, criados por padres aparentemente tranquilos, un hogar comprometido, pero la línea genética ha sido tan fuerte y este niño en el proceso de su crecimiento de pronto tuvo por ahí, por ejemplo, una violencia sexual que lamentablemente nadie está exento de este tipo de maldades, de crueldades, porque es parte de la sociedad. Y de pronto ahí es donde hace un desvío y saca o aflora algo que de pronto estaba atenuado. Entonces, interesante aquellos que lo deseen leer por ahí. Voy a escribirlo por acá. A mí me ha gustado mucho ese libro, Neurología de la Maldad, y el autor es Adolf Tobeña. ¿Ya? Ahí se lo he puesto en el chat. Muy bien, gracias por la atención de esto, por estas preguntas. Me traducen de que ustedes están atentos a la clase, les ha interesado, y vamos a ir a la segunda parte, que es el diagnóstico diferencial, ¿ya? A ver, trastorno de conducta ya está, y sería, compartir pantalla.
Mm, Descartar patologías, ya está. Entonces, en esta segunda parte, vamos a ver los diagnósticos diferenciales en esta patología psiquiátrica. Como ven que está en el trastorno de conducta, muy, muy implícito la conducta agresiva, vamos a ver justamente qué cosa es o por qué tenemos que buscar diagnósticos diferenciales, ¿no? El diagnóstico diferencial es un proceso en el cual hacemos distinción entre enfermedad del paciente y otras similares con las cuales se podría confundir. Por el grado de violencia, ¿no? Por la disrupción de normas. Pronto se puede presentar con la agitación psicomotriz, ¿no? ¿Qué es? Algunos profesores dicen, pero está agitado, o llegan al hospital y dicen, doctora, mi hijo está agitado y lo voy a llevar a emergencia. A veces no es más que un problema de conducta, pero ¿quién mejor que que el mismo personal de salud para orientar, ¿no? Acerca de los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué cosa es la agitación psicomotriz? Es una forma extrema de inquietud psicomotriz o hiperactividad, es forma extrema, ¿sí? Caracterizado por el aumento de movimientos no dirigidos a la consecución de un fin determinado. El paciente puede lanzar patadas, puede escupir, el paciente puede correr de un lado a otro, empujar, o sea, realmente está muy inquieto. No es esa inquietud que uno dice, bueno, es que el niño está que no quiere sentarse en la mesa a comer y está que va a su cuarto. No, la agitación psicomotriz es mucho más intenso que eso. ¿Qué causas pueden conllevar a que una persona esté en agitación psicomotriz? Las causas pueden ser múltiples, la agitación o inquietud en la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Pacientes que están desesperados porque les falta el aire. Doctora, me falta la respiración, no puedo, ¿no? Esa niñita, por ejemplo, esa criaturita que yo vi ayer, ¿qué edad tiene esta niña? Tiene 14. Cuando tenía 6, 7 años tenía constantes ataques de pánico, pero nadie le hizo caso. Pensaban que era que se hacía, que buscaba llamar la atención, y ella me lo narra, ¿no? Como que estaba muy inquieta y trataba de salir del salón, corría al baño y la profesora le decía, ¿pero por qué te vas al baño? Y ella, bueno, como era una niña, no sabía bien reconocer que era un ataque de pánico. Entonces le decía, es que en el baño me siento mejor. Nada que mejor, vuelve al salón. Entonces se le quitaba la importancia a este evento que tenía esta criatura, ¿no? ¿Cómo lo calificaron? Pues como esta niña está malcriada, esta niña tiene un problema severo, ¿no? De conducta. Y en una ocasión me dice, ¿no? Ya me llevaron a la emergencia porque ya no podía más, me dijo doctora. Me temblaba todo el cuerpo y mi mamá como me vio temblando ya se asustó y me llevaron, ¿no? Y no era más que un ataque de pánico. La agitación o inquietud maníaca también se puede acompañar de logorrea. Bueno, ya van a ver, o creo que ayer han visto con la doctora Juncker la clase de bipolaridad. Entonces, los pacientes en fase maníaca, y también hay niñitos maníacos, claro que sí, hay trastornos afectivos bipolares en la edad, en los menores de edad. Y cuando están en esta inquietud maníaca también se puede presentar una agitación psicomotriz. La agitación de los esquizofrénicos, ya pacientes pues que llevan este trastorno, hay momentos en los cuales tienen sus crisis, ¿no? Entonces se agitan también, es otra causa. La agitación de origen orgánico, esto lo vemos más en adultos, ¿no? Demencias, niñitos también con retraso mental, cuadros confusionales, ¿no? Niñitos que, por ejemplo, están en estado delirante por, no sé, atropina, ¿no? De repente niñitos llegan a la emergencia, se han intoxicado de casualidad, se tomaron raticida, ¿no? O se tomaron algún otro veneno para insectos, insecticida, por curiosidad, qué sé yo, se les tiene que atropinizar y luego de la atropinización están todos agitados, ¿no? Confusos. Ese es otro origen de agitación. La agitación en los cuadros de abstinencia de alcohol, ya estos para adultos o adolescentes también, u otras drogas, ¿no? La agitación o inquietud en trastornos de personalidad, preferentemente, ¿qué personalidades están a la cabeza para cuadros de agitación? El histriónico y el antisocial. Y ojo que les hablé que los pacientes que tienen trastornos de conducta, ¿no? Trastorno de la conducta, van camino a hacer futuros trastornos de personalidad, entre ellos disocial. Hay que valorar los trastornos mentales orgánicos, ¿ya? Si uno sospecha que hay un trastorno mental orgánico, ¿qué debe hacer?
debe hacer una valoración precisa que nos oriente a un diagnóstico certero. Se realiza el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, principalmente con trastornos psiquiátricos primarios, ¿no? Que pueden simular cuadros orgánicos y serían la principal causa de falsos positivos. O sea, es una invitación prácticamente esto a pedirles que agoten todavía para hacer el descarte de trastornos mentales orgánicos. Doctora, ¿cómo es eso? A ver, en un ejemplo que uno comprende mejor, de pronto, pues, un niñito que ya, a pesar de que tiene retardo mental, ¿no? Viene la mala emergencia, mi hijo no para de gritar, muerde, muerde, está golpeando las cosas, no sé por qué está así. Desde ayer en la noche comenzó a gritar, va de un lado a otro, se golpea la cabeza. Y como tiene retardo mental severo, no saben por qué. ¿Y cuál es su basal, señor? Siempre ha sido mi hijito tranquilo, ¿no? Lo llevamos, o lógicamente quien lo ve aquí no es el psiquiatra, es el pediatra en la emergencia, ¿no? Es un niño. ¿Y qué encontramos? Un hemograma alterado, ¿no? Una leucocitosis, una desviación izquierda, un PCR elevado, una infección, que un niñito con retardo mental no te va a decir, mamá, sabes que tengo una infección en el oído, mamá, me entró, no sé, un objeto extraño acá a mi orejita. Entonces, primero, a pesar de que ya tiene un diagnóstico, ¿no? Es un paciente con retardo mental, se tiene que explorar otras áreas que pueden estar comprometidas. Y ahí sería un trastorno ya orgánico. O sea, tiene síntomas que aparentemente es de un trastorno mental, pero el origen es orgánico. Se soluciona la parte orgánica y el paciente vuelve al basal. La historia clínica la vamos a recoger directamente del paciente, pero en la mayoría de los casos el familiar o el acompañante. Se valora el cambio del funcionamiento mental del sujeto, el periodo de tiempo en que dicho cambio se ha instaurado. El diagnóstico de los síndromes mentales orgánicos es clínico. Ustedes no necesitan exámenes auxiliares, ¿sí? Necesariamente es el diagnóstico, la impresión es clínica. Luego se pueden apoyar, sí. Hay pruebas complementarias, neuropsicológicas, somáticas, ¿eh? Los test neuropsicológicos deben emplearse como complemento y no como un sustituto de una cuidadosa historia y de exámenes repetidos del estado mental. Varios síntomas, digamos, ¿no? Que van a aparecer en los trastornos mentales orgánicos y que, por ejemplo, que te diga que está suspicaz y aislado, ¿no? El paciente. Otro, que se exacerban los rasgos de personalidad previos. Otro son somatizaciones de inicio en edad tardía, enuresis, sonambulismo, deterioro en el vestir, en habilidades sociales, desinhibición, apatía, fatiga, debilidad, irritabilidad, impulsividad, intolerancia al alcohol y también a otras drogas. ¿Qué vamos a hacer ante un paciente que presente que presente síntomas, ¿no? Signos y síntomas psiquiátricos? Hay que elaborar una historia clínica completa. Lo otro es una anamnesis directa y también, por favor, indirecta. O sea, involucren a la persona que acompaña o al familiar. El examen mental es básico aquí. No puede haber evaluación sin un examen mental. El examen físico también, exámenes auxiliares, laboratorio, los basales, imágenes y, si es que se puede, el neuropsicológico. Vuelvo a repetir, y es un eco que hago a todas las promociones de alumnos, ¿no?, que llevan este curso, y a mis residentes también, que ahora están en formación para ser especialistas en psiquiatría. Descarten patología orgánica, nunca se fíen y digan, está agitado, dice que escucha voces, entonces debe ser un problema mental. No, existen otras patologías que podrían hacernos confundir el diagnóstico. Y si bien es cierto, le das un antipsicótico, le das un medicamento para relajarse, para dormir, por ejemplo, un sedante, un diazepam, te puede calmar el momento, pero no crónicamente lo vas a tener con lo mismo, ¿no? Tienes que buscar el origen, la causa. Una vez que encuentras el origen o la causa,
ya puede mejorar el cuadro clínico, incluso hasta desaparecer. Bien, esto es entonces respecto a diagnósticos diferenciales para trastorno de conducta. A ver, vamos a revisar aquí. Ya está, no ha habido ninguna otra intervención. Vamos a lo que es epidemiología de la patología psiquiátrica. En epidemiología de la patología psiquiátrica, es un tema que pocas universidades lo tienen. Me parece interesante porque les permite ver a ustedes la realidad del lugar en que están desarrollando la medicina, en este caso el Perú. Bueno, la epidemiología psiquiátrica es una rama de las ciencias de la salud y se dedica al estudio de la frecuencia de trastornos mentales en las comunidades. También describe cómo los diversos contextos, ¿no? Situaciones, por ejemplo, ahorita pandemia mundial. Aquí en el Perú, bueno, también la crisis económica mundial. Pero acá, digamos, un contexto sociodemográfico es lamentablemente el tema de corrupción, ¿no? Es muy triste, pero lo estamos viendo. Estamos siendo parte de ese momento de la historia del Perú en el cual la corrupción se ve a diestra y siniestra. Entonces, ¿cómo esto puede afectar o proteger la salud mental y el comportamiento de los individuos a lo largo del tiempo? Haciendo un poco de historia, la epidemiología tuvo sus inicios en el siglo XIX. ¿Con qué? Con la estadística de nacimientos y defunciones. Imagínense, antes de 1837 no estaba normado, digamos, ¿no? Estas estadísticas. En el año 1897, Durkheim recoge estadísticas de los suicidios en países europeos. Miren, así comienza la estadística en salud mental. Y observa que las tasas de suicidio eran relativamente estables en determinados países. ¿Qué concluyó Durkheim? Que los países católicos o creyentes, ahora último que escuchaba a un conferencista, ¿cómo se llama este señor? Es un empresario, se me va el nombre. Bueno, hablaba en una conferencia acerca de los países que practican la fe. Interesante, ¿eh? Y aquellos, más aún decía, las comunidades que hacen voluntariado. Yo dije, claro que sí, qué bueno que lo hayan estimado, ¿no? Y que lo hayan observado como un factor a favor para que las tasas sean sistemáticamente inferiores que en aquellos lugares donde existe el protestantismo o existe pues el ateísmo o la gente va, digamos, sin rumbo, ¿no? Muy existenciales de pronto. Entonces vemos que cómo esto influye también, ¿no? Algunas personas no creyentes también dicen, la religión no importa. Claro que sí, y por eso también se recoge en la historia clínica, coloca religión. De pronto, si es una persona, ¿no?, que tiene creencias en un Dios, ¿no?, de acuerdo a una religión que practique, también la psicoterapia puede abrazar este tipo de pilares, porque de pronto la religión se vuelve un soporte emocional para el paciente. Y diferente es cuando el paciente no tiene un soporte emocional. Si no tiene familia que le apoye, por lo menos la religión hace más sostenible la evolución de la enfermedad del paciente. Durkheim planteó la hipótesis de la cohesión en la sociedad, que la cohesión en la sociedad era un componente importante en la prevención del suicidio. O sea, demostró cómo la cultura y el ambiente pueden modificar la conducta del individuo en una sociedad particular. En el año 90, las afecciones psiquiátricas y neurológicas explicaban ya el 8.8% de años de vida, ajustados en función a la discapacidad en América Latina y el Caribe. En el año 2002, esta carga había ascendido, miren, de 8.8 a 22.2. Datos numéricos, psicosis no afectivas, por ejemplo, la esquizofrenia, que está consignada en el CIE-10 como un F20. F20 significa, o es el código, mejor dicho, es el código internacional de enfermedades que corresponde al trastorno mental, que es esquizofrenia. Esto tuvieron prevalencia de 1%. O sea, 1 de cada 100 personas tenía psicosis
no afectiva. Depresión, miren, ya prácticamente 5 de cada 100 pacientes tenía depresión. Y los trastornos asociados al alcohol, miren qué triste, 5.7%. Los trastornos mentales tienen una alta prevalencia en América Latina y el Caribe. La carga que presenta en estas subregiones se aproxima a los países desarrollados. No estamos muy lejos. Sin embargo, en países industrializados se está dando un cambio en cuanto a la importancia del papel que debe desempeñar la atención en salud mental. Si ustedes, bueno, no sé qué tan, no, ustedes sí son muy jóvenes. En el tiempo en que yo, por ejemplo, elijo la especialidad que les hablo, pues yo ingreso a la universidad en el año 2003 y egreso en el 2010. Era como que algo, oye, pero te vas a morir de hambre. Oye, pero psiquiatras no hay. ¿Para qué vas a hacer psiquiatría? Mejor ser ginecólogo o pediatra, ¿no? De eso sí se necesita. En países industrializados se había dado este cambio ya a la importancia. Aquí en el Perú, el cambio sigue siendo, ¿no? Y es paulatino. En los últimos 2 años de pandemia, yo creo que hemos tomado mayor importancia porque inclusive ya hay planes, ¿no? Estratégicos para salud mental en la población expuesta a pandemia, por ejemplo, para el personal de salud. Se han incrementado los casos, ¿no? De trastornos mentales. Entonces, no era necesario realmente llegar a esto, ¿no? De que el pueblo, que la población se enferme, pero sí que esto sirva para tener más conciencia de hacer prevención en salud mental. No debe ser algo olvidado. No hay salud sin salud mental, ¿no? Física y mental. Entonces se hace hincapié en la detección primaria. Ustedes cuando vayan, bueno, aquellos que vayan a hacer servicio rural, tienen que hacer tamizaje de enfermedades en salud mental. Es un deber. Es como cuando ustedes hacen campañas odontológicas y ven caries en los niños pequeños. También hay que hacerle cuestionarios, evaluaciones, ¿no? Para ver si es que presentan algún problema de conducta, algún problema afectivo, algo psicótico. En esa fotografía estoy yo, en mis años dorados, cuando estaba haciendo mi servicio rural en Pomabamba, que es una región de Ancash. Entonces, bueno, como a mí siempre me ha gustado la psiquiatría, ¿no? Y por ese motivo es que yo postulo a la universidad. Yo quería estudiar medicina para ser psiquiatra. Ese fue mi objetivo y a Dios gracias lo he concluido. Le ponía mucho punche en lo que era evaluación en salud mental, ¿no? Y la tasa de violencia era alta en el lugar donde yo fui. Estaba muy asociado a lo que era el consumo de sustancias, ¿no? Del alcohol. En un pueblo pobre, sin embargo, el consumo de alcohol era alto, era elevado. Las zonas de Pomabamba, Chavín de Huantarguari, el consumo de alcohol no era medido y poca importancia se le daba a qué es lo que sucede cuando el esposo, la mamá, el hijo llegan en estados de ebriedad. Y es ahí donde las familias pues me hablaban y me decían, sí, ¿no? Me pegan, sí, discutimos, sí, nos hemos separado, sí, en estado de ebriedad hubo violencia sexual hacia mi persona o hacia mi hija, sí, hay un tema de estrés postrauma. Entonces, qué importante hacer hincapié en esto, ¿no? En la detección primaria. Ella viene de repente por una fiebre, pero yo ya voy haciéndole tamizaje para otros problemas también. Creación de programas de medicina conductual y salud de personas en edad avanzada, ¿no? Eso es un gran reto hasta ahora, porque esta sociedad es muy cruel con nuestros adultos mayores. O sea, sí es cruel muchas veces con otros sectores, es más aún cruel con adultos mayores. ¿Por qué les digo? Porque ni siquiera las leyes los favorecen. O sea, envejecer en esta sociedad es muy triste y eso tiene que cambiar. Ya depende de nosotros, ¿no? Que le tomemos pues importancia a estos programas de medicina conductual y de salud para personas de la edad avanzada. Cifras en el Perú. Lamentablemente, hasta ahora en la página del Instituto Nacional de Salud Mental no ha variado la estadística. Me imagino que ya deben estar elaborando, o sea, hay estudios
particulares, pero no publicados en sí en su página. Sin embargo, estos datos hablan acerca del 37% de población con probabilidad de sufrir trastorno mental en su vida. La prevalencia de depresión en Lima, 18.2. Prevalencia de depresión en la Sierra, 16.2. Prevalencia de depresión en la selva, 21.4. No es tanto como que solamente los problemas de salud mental están en la ciudad, en la periferia, ¿no? En nuestros otras provincias peruanas también hay este tipo de problemas. La depresión y otras enfermedades mentales no atendidas, ¿qué cosa dan como resultado? O sea, ¿qué es lo que pasa, doctora? Si es que, bueno, pues no me dio tiempo, doctora, y tuve que auscultar al niño, darle su medicamento, y la mamá lloraba y lloraba y me decía que si me podía quedar un poco más en la consulta porque no quería salir ya que su esposo estaba afuera esperando golpearla. Y yo, doctora, lo único que hice fue, bueno, le mandaré una interconsulta a servicio social y ya arréglense ustedes, porque yo ya me tengo que retirar. Es posible que esta persona a la cual tú no pudiste atender, ¿no? Porque tenías que retirarte, porque el sistema mismo te limita a atenciones de 10 minutos. Es increíble realmente cómo el sistema aquí en el Perú, en el Ministerio de Salud no tanto, pero en el salud es terrible. Tú cómo llegas a una consulta y ya te están, ¿no?, apurando para que termines la consulta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando desatiendes esto? En un mes, el 1% de personas de Lima presenta ya un intento de suicidio. O sea, esa personita puede ser la que tú no pudiste atender, no pudiste derivar al psiquiatra porque tenías que irte o porque el tiempo no te dio, pero esta personita ya presentó un intento de suicidio en el siguiente mes. En un mes, 0.7% de personas en la serranía de nuestro país presenta un intento de suicidio. Y en la zona de la selva, un 0.6% de personas presentaron el intento de suicidio por no ser debidamente atendidas. Esta epidemiología psiquiátrica es una herramienta clave. ¿Por qué es importante, doctora? Porque es la única manera, ¿no?, de desarrollar procedimientos para aminorar estas cifras. De la aplicación de la epidemiología psiquiátrica, vamos a poder obtener políticas de salud efectivas. Si yo no sé las cifras, ¿cómo voy a plantear mejoras? Si yo no conozco la realidad de mi país, ¿cómo puedo yo hacer medicina en este país? La validez de la información de la prevalencia y los factores de riesgo asociados van a generar hipótesis, ¿no?, que para probar el desarrollo de modelos diagnósticos y de atención en la práctica clínica y de prevención. Por ejemplo, la validez de la información de las atenciones que hemos tenido durante este periodo de pandemia en teleconsulta, valdrá y ver, ¿no?, qué impacto ha generado en la población. Si es que esta forma de atención va a prevalecer o ya tenemos que sepultarla y volver a la presencialidad, ¿no? La sociedad se modifica en torno a las situaciones a las cuales estamos expuestos. Hemos pasado una pandemia, pero no podemos retornar nuevamente a un pasado. No retornamos, sino que entramos, ¿no?, ingresamos a una nueva realidad. Y esta realidad no debe de estar exenta a un suceso tan grande como fue una pandemia y todo lo que se hizo durante ese tiempo para continuar las atenciones en salud, especialmente las atenciones en salud mental. Aunque han existido importantes adelantos en epidemiología, quedan todavía muchos aspectos por explorar. Realmente, si quieren hacer investigación, en psiquiatría hay muchos temas, en salud mental, ¿no? Y esto va a mejorar indiscutiblemente la salud mental de la población. Ah, a ver, permítanme un momento. Tenía una presentación y ahí le faltan unas diapositivas. Voy a buscar
¿Te Doc, parece una que consulta. sí? Eh, Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre un trastorno mental y una enfermedad mental? Ya, la enfermedad por lo general tiene una nosología, una causa. El trastorno es de múltiples causas. Por eso es que en salud mental nosotros vamos a hablar de trastornos, no necesariamente de enfermedades. Podemos compartir atenciones, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Parkinson o una enfermedad demencial, pero esta demencia tiene que tener un apellido, puede ser una demencia vascular. Y ya es una enfermedad porque sabemos que se debe pues a una alteración, ¿no? En el sistema vascular, tal vez secundario a hipertensión mal controlada, qué sé yo. Pero yo sé la causa y yo sé que apuntando a esa causa puedo mejorar el cuadro o evitar que avance o que progrese. En salud, en los trastornos de salud mental no. Porque el papá me puede decir, pero doctora, dígame, ¿por qué mi hija tiene esquizofrenia? Entonces yo tendré que decirle, esto es un trastorno y es multifactorial. Habría que modificar genética, habría que modificar vivencias o experiencias, ¿no? Que han inclusive alterado la genética de su hija, porque ahora está ya demostrado eh, en términos de epigenética, ¿no? Que es como los acontecimientos pueden modificar la genética de una persona, el ADN. Es increíble, ¿no? Años atrás no se sabía esto. Decían, ay caramba, un golpecito, bueno, ponte, pues reponte, ¿no? A mí, yo también he pasado cosas peores y mira, aquí estoy. Pero esta capacidad de resiliencia, no todos lo tienen. Entonces, son factores personales que también influyen en el desarrollo o en la aparición de trastornos mentales. Aparte es la educación que uno tenga. Si es que yo, por ejemplo, vengo de una familia que tiene trastorno de personalidad anancástica, ya está. Voy a procurar tener un ambiente tranquilo, voy a evitar mis anhelos de ser perfeccionista, porque yo sé que genéticamente mi padre ha tenido una escuela militar donde el ser anancástico es parte de la formación, es la exigencia, la perfección, la puntualidad, el objetivo de ganar, de nunca perder. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esos antecedentes, no me voy a poner a estudiar una carrera militar donde sé que me van a reforzar estas conductas. Tampoco pretenderé de pronto trabajar como médico intensivista, ¿no? Porque yo sé que un médico intensivista hace guardias, trasnocha. Yo sé que siendo la carrera de medicina muy hermosa y todo, pero las especialidades que trasnochan también tienen una factura posterior. O sea, nada es gratuito, chicos. Entonces, por ello es que se denomina trastorno, ¿ya? Por los múltiples factores que influyen para que este trastorno aparezca o prevalezca, ¿ya? Diferencial paciente, evaluación de Gracias, epidemiología. Doc. Y una consulta más. ¿A qué se refiere el término de disociación? Ya, no confundir. Una cosa es disociación y otra cosa es disocial, ¿ya? Lo que yo he hablado es trastorno de personalidad disocial, que corresponde a un trastorno en su forma de ser de la persona, que está sujeto a la frecuencia, ¿no? Al incremento de prácticas de conductas disruptivas, ¿no? El famoso disocial es aquel, pues, que sale a la calle y no quiere pagar peaje y no quiere pagar impuestos y me cruzo la luz roja y miento para obtener beneficio propio y no me interesa el sufrimiento ajeno y yo hago las cosas como a mí me da la gana, pero sí me resiento, lloro, protesto cuando me afectan directamente. El disocial, ¿no? La disociación es un fenómeno que está tal vez contemplado y es una de las características de otro trastorno de personalidad, por ejemplo, en el trastorno de personalidad borderline o límite. Entonces, disociación es aquel fenómeno en el cual la persona deja de estar consciente de quién es o en qué lugar está. Puede haber despersonalización. En el fenómeno de la disociación puede haber despersonalización, o sea, dejas de saber
que eres tú y crees ser otra persona, o desrealización, ¿no? Que sientes o crees que esta realidad no es tuya, sino es otra realidad, o estás tú en otra realidad, ¿ya? Esto a detalle lo van a ver mejor en los trastornos de personalidad, ¿ya? Cuando lleven su clase. Ahí van a tocar disociación, van a tocar disocialidad. ¿Eh? A ver, epidemiología, vamos. Eso. Ahí está. Esta era la presentación que tenía. Aquí les extraje algunos otros datos. A ver, esto es, me parece interesante, es cuánto es que el peruano tolera o rechaza a personas que han tenido enfermedad mental. Eso se llama estigma, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Según esta encuesta, toleraba que sea su vecino 64% y lo rechazaba un 34%, que es bien, es importante, ¿no? Y hasta duele, porque no, con todo el avance que ha tenido los tratamientos en salud mental, ya no podemos pensar en que los pacientes que tienen un trastorno de salud mental deban estar recluidos o aislados, ya tienen que estar en sociedad. Se les tiene que dar una oportunidad de reinserción social, lógicamente bajo cuidados, bajo tratamiento, ¿no? Personas que han tenido una enfermedad mental, ¿no? ¿Cuánto es que un peruano tolera trabajar con ellas? 50% lo tolera y 46% lo rechaza. Casarse con ella, 37% lo tolera y 57% lo rechaza, ¿no? Doctora, desde que tengo el diagnóstico de trastorno límite, mi esposo me ha dicho que esa puede ser una causal para divorciarse de mí, ¿es correcto? Legalmente no. Si tú estás en tratamiento, no tienes ningún antecedente de violencia, ¿no? Mientras has estado en tus tratamientos y todo ello, no tiene por qué ser un causal, salvo que tú decidas no tratarte, ¿no? Si no te quieres tratar y hay violencia, hay otro tipo de conductas que pueden hacer que tu pareja decida dejarte, pues está en todo su derecho, ¿no? Pero miren, el hecho nada más de saber que, uy, fulana va, la he visto que ha entrado al servicio de psiquiatría. Ay, no, creo que esa chica no iría bien a futuro, ¿no? Mejor me olvido y ni hablar, ¿no? Yo no saldría con alguien que tiene tratamiento psiquiátrico. 57% lo rechaza. El peruano tolera que trabajen en cargos públicos los pacientes que tienen un problema en salud mental. 75% lo rechaza. Pero aún así los tenemos, ¿ah? Solo que no están subdiagnosticados, pero nosotros como psiquiatras sí podemos observar, ¿no? En las noticias en el día a día, en el desarrollo, ¿no? De cómo se da la consecución de cosas, ¿no? En los cuales tienen implicancia la participación de personajes públicos, que están ocupando cargos públicos, y vemos. Una de las cosas donde más está, por ejemplo, la psicopatía, trastorno de personalidad, un psicópata, justamente en los cargos públicos. Así que no nos sorprendamos de ver. Y esto no es solamente nacional, es a nivel mundial. Solo que en otros países exigen algunas otras competencias, ¿no? En su currículum. Acá, solamente que tú quieras ser tu voluntad, que seas mayor de 18 y adelante. Cosas que seguramente deben cambiar, ¿no? Deben cambiar para mejorar la situación. Acá, en esta diapositiva, vemos cómo la depresión continúa avanzando, ¿no? En Lima Metropolitana, cada 22 minutos una persona intenta hacerse daño. Causa entre 60 y 80% de suicidios, que es la depresión. Por eso les digo, si ustedes tamizan y por ahí les impresiona que tienen depresión, no los dejen ir sin darles una sugerencia de tratamiento. O si ustedes no los quieren tratar, por lo menos díganle a dónde acudir, porque si no, esos pacientes no atendidos van a estar entre el 60 y 80% de casos de suicidio. De cada 100 personas en el Perú, de cada 100 sufre de un episodio depresivo. 10 personas de cada 100 cuando son adolescentes. Y ahora debe haber incrementado esto. Esto es del año 2016. 6 de cada 100 adultos mayores de 18. Y en el caso de niñitos, imagínense, 3.5 niños de cada 100.
entre 6 y 10 años. El trastorno mental más común en el Perú es la depresión. Aproximadamente 1.700.000 personas. Por etapas, por grupos etarios, miren, el 8% está en adolescentes. Bueno, y esto va acorde también a lo que avanzan las cifras en el mundo, ¿no? Más de 350 millones de personas en el mundo padecen de depresión. Y más del 50%, aquí se habla de un 60%, no reciben tratamiento. Hay mucho estigma y nosotros tenemos que continuar, vuelvo a repetir, en las campañas, ¿no?, de conciencia acerca de cuidar la salud mental, ¿no? No aguantarse, como se dice, ¿no? Doctora, es que yo sé, como decía un paciente, es que doctora, yo no he venido al consultorio y me da cólera estar acá, me dice, porque yo siento que he fallado en mi fortaleza emocional. Yo siempre me considero una persona fuerte y no puedo aceptar que estoy deprimido. Digo, es que la depresión no depende de que seas fuerte o débil, ¿no? Ser depresivo no te hace una persona débil, simplemente es un trastorno, es un problema que se presenta y que tiene también base neurobiológica. Es multifactorial, pero dentro de esos factores está la parte biológica. Así que no hay por qué sentirse mal si en algún momento tenemos que acudir al servicio de salud mental. Bueno, este es otro slide, lo mismo. Les contaré que, bueno, eso ya lo hemos visto, les contaré que durante pandemia, en el caso al menos en el caso del hospital Hipólito Unanue, donde yo te laboro, por estadística hemos visto depresión, sí, pero los casos de ansiedad generalizada sí se incrementaron. Y los casos de TOC, que también de pronto eran una pequeña estadística, ya incrementaron mucho más. Se presentaron con mayor frecuencia los trastornos obsesivo-compulsivos de limpieza, pues, ¿no? Y es que con todas estas medidas del aislamiento, no te toques, lávate las manos, no te agarres la cara y tantas cosas, existieron personas que ya tenían una base ansiosa, ansiogénica, y de pronto con todas estas medidas eh, manifestaron ya síntomas tocoides, ¿no? Bueno, chicos, a ver, vamos a ver. Son las 3:24. Me queda todavía tiempo para continuar. De eso se trata también, de aprovechar el tiempo con ustedes. Vamos a continuar taller. Y el taller va respecto a una práctica o un ejemplo de lo que hemos visto el día de hoy. Yo les voy a poner el caso clínico de esta jovencita. Les voy a hablar, les voy a narrar la conversación que he tenido, ¿no? La historia que yo he hecho. Y quiero que cada uno de ustedes vaya elaborando o vaya haciendo check de qué factores a favor, ¿no? ¿Qué factores han habido para que esta persona, para que este paciente tenga finalmente el diagnóstico de trastorno de conducta? ¿Ya? ¿Ustedes ya hicieron historia clínica? ¿Cómo han ido en eso? ¿Ya hicieron la clase? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen un modelo de historia clínica? ¿No? Doctora, ¿No para saben? psiquiatría no Ah, tenemos no. un formato. Oh, ya. Mm. Les voy a presentar en todo caso el formato, ¿ya? Por ser la primera vez, va a ser más expositivo este taller. Y digan,
práctica a las dudas más allá de caso. Recording stopped. Lo pendiente, digamos, al taller que quedó, y es la presentación de este siguiente caso clínico. Como ustedes me dicen que no han tenido aún clase de historia clínica, ¿no? Y les voy a presentar los datos extraídos de la paciente y ustedes anoten, basados en una historia clínica que ya deben haber revisado en semiología básica, no necesariamente tiene que ser de psiquiatría, anoten qué aspectos ustedes consideran relevante para llegar a un diagnóstico. Lo único que se diferencia, que diferencia la historia clínica psiquiátrica de la historia clínica convencional es el examen mental. Y quizás en antecedentes personales somos algo más acuciosos. El resto es exactamente igual. Tiene filiación, tiene anamnesis, tiene desarrollo o relato, antecedentes, examen físico. Bueno, acá tenemos el examen mental, la impresión diagnóstica y la terapéutica. Así que les pido atención. Voy a proceder a relatarles los datos del siguiente paciente. Es una paciente de 14 años, de iniciales CMD, con fecha de nacimiento 17 del 6 del 8, la cual nace en Lima y vive actualmente en Los Olivos. Cursa el segundo grado de secundaria, vive con sus padres, hermanos, y quien saca la consulta es la mamá, o sea, quien viene pidiendo o solicitando una consulta para la paciente. La madre refiere que la paciente tiene un problema de ira no controlada, de crisis de angustia, y esto viene de larga data, quiere decir más de 10 años, ¿sí? Sin embargo, en el mes último se ha reagudizado todos estos síntomas, llegando al pobre control de sus impulsos y existiendo agresión física hacia la mamá y hacia la hermana. Esta paciente es la mayor de 3 hermanos. Tiene una hermana de 11 años y un hermano de 4. Esta paciente ha sido criada por sus padres. Su madre dejó de trabajar los primeros 5 años de vida para criarla. A pesar de ello, hasta este año, claro, 14 años, ha
ha habido violencia física, con mayor frecuencia hasta los 12. Pero la última vez que ha sido golpeada ha sido el día de ayer, la mañana. Ella menciona que desde que tiene uso de razón, la violencia es algo frecuente en casa. En el año 2015, el padre tuvo un problema con la madre de infidelidad y tuvieron una separación. En el año 2016, la paciente comenzó a morderse las uñas, se mordía la piel, se arrancaba los cabellos. En el 2020 experimenta mucha angustia, experimenta sensación de falta de aire, experimenta dolores de cabeza asociados a estar en casa presenciando los conflictos entre sus padres. Si bien es cierto, se separaron, vivían juntos. Entonces se separan de forma íntima, ¿no? De pareja, pero siguen viviendo juntos. En el año 2020 cambia de colegio por motivos económicos. Sus padres intentan retomar la relación. La paciente menciona, mi papá siempre es crítico con mi físico. Siempre criticaba otras narices y ahora que tengo esta nariz, mi padre dice que es muy grande y muchas veces se ríe de mi nariz. Dentro de lo que es la relación que tiene con sus hermanos y con su madre, la paciente refiere que los conflictos con la madre son de forma crónica desde que tiene uso de razón, porque ella intenta imponer siempre la voluntad. Si es que mi madre me da una orden, yo no la acato, ella me pega y para ganar la situación, luego de que ella me ha pegado, vuelvo a hacer algo para molestarla. Ejemplo, me dice, ayer después que me pegó, fui y encendí la licuadora, la dejé prendida y me metí a mi cuarto, porque sabía que mi madre bajaría de su cuarto a apagarla. Con eso siento que he ganado la discusión. Sé que está mal, pero me da cólera que mi madre tenga que tener siempre la razón. De pequeña, la paciente se pellizcaba. Cuando mi madre me pegó, fue la última vez que me lastimé, es decir, el día de hoy. Me tiré una cachetada. Me sentí mejor, pero no sé por qué lo hice. Me corto el pelo cuando estoy molesta. Los estuve guardando en un frasco, dice la paciente, hasta que mi madre botó ese frasco. Cuando estoy molesta, lanzo objetos, cojines. Una vez le lancé un zapato a mi hermano. Mi padre golpea la pared. Cuando está molesto, patea. Cuando está molesto con mi mamá, patea y golpea la pared. Mi madre me pega con correa y a veces me amenaza con un cable, pero nunca lo hace. Es decir, nunca le pega con el cable, pero sí la amenaza. Mi padre me ha dicho desde niña que yo soy escuálida y que doy asco. Siempre me ha comparado con mi hermana. Otros datos respecto a que la paciente ha mencionado es, en el colegio me siento feliz, a veces llego cansada, pero con la compañía de mis amigos se me pasa. Uso lentes de contacto porque una amiga me dijo que me veo mejor sin lentes. Me dan ataques de ira y no puedo controlarlos. Me he vuelto floja, así me ha dicho la Miss de inglés. Mis notas han bajado desde hace más de 2 años. Mi mamá me dice que no me amo a mí misma. Una vez estaba bailando en clases de marinera y mi madre se acercó y me dijo, si vas a seguir bailando así,
entonces ya no te voy a pagar las clases porque bailas muy feo. La paciente dice, me dan ganas de molestar y cuando hacen algo en contra mía especialmente. He hecho daño a mi hermano de 4 años. Le he tirado la comida al piso y se ha puesto a llorar por mi culpa. Me da pena, pero eso lo hago para que mis padres se den cuenta que estoy molesta. Mi hermana me dice que ella es así, sumisa y temerosa por mi culpa, porque mi mamá me pega siempre frente a ella y eso lo atemoriza. Esto es respecto a los conceptos que esta paciente tiene de sí misma, respecto a cómo es la dinámica en la familia y respecto a lo que el psicólogo, en este caso la psicóloga me ha comentado es que la paciente, aparte de tener rendimiento escolar bajo, ha descuidado mucho su cuidado personal, dado que en su dormitorio, de ser una jovencita que le gustaba ordenar sus cosas y mantener limpio su dormitorio, ahora le importa poco. Tienen que bañarse bajo la insistencia de su madre. Ha dejado de comer. La paciente también ha mencionado que el apetito está bajo. Duerme muy poco. Otros aspectos importantes en los datos de la paciente es que ella considera que es una mala persona y que en casa estarían mucho mejor sin ella. Antecedentes médicos. A los 5 años ha estado ya en tratamiento psicológico por un estrés postrauma. ¿Cuál fue el trauma? Ver sangre de un accidente que tuvo su hermano. Y eso hasta ahora la aterra, el hecho de ver sangre, porque le recuerda el accidente de su hermano. A los 10 años ya tenía ataques de pánico. No puede respirar, no siente sus manos. Todos dicen que he sido una niña difícil. Dentro de los antecedentes familiares, tiene una madre con diagnóstico de trastorno límite de personalidad que actualmente está en tratamiento para control de ira. Tiene una tía materna con trastorno límite de personalidad y depresión severa, con antecedente de intento de suicidio. Tiene una abuela materna depresiva y también con crisis de ansiedad. Tiene un padre que no tiene diagnóstico, pero que tiene conductas agresivas. Cuando la paciente ha sido evaluada el día de ayer, en su cuarto control casi. A ver, voy a leer la primera evaluación, mejor. En la primera evaluación la paciente estaba despierta, estaba orientada, observaba al entrevistador, tenía la fase triste, un lenguaje parco, de difícil expresión respecto a lo que siente. Menciona, mi madre ha pedido la consulta porque piensa que soy una mala persona y tengo problemas de comportamiento. Expresa sentirse triste, puesto que nadie la entiende en casa. Se arrepiente de sucesos en casa en las cuales hace que lloren sus hermanos menores y considera tener pobre control de su cólera. No presenta ideas suicidas, pero activas, pero sí quiere desaparecer, pero no morir. Presenta disconfort con su físico, le molesta su rostro. Por ese motivo, en el colegio hasta ahora no quiere retirarse la mascarilla. Y sus amigos actualmente la molestan mucho, pidiéndole por favor que se saque la mascarilla porque no saben cómo es su rostro.
Ella siente que necesita ayuda. Sin embargo, menciona que sus padres siempre la critican. Cuando se le pregunta a la paciente por qué la baja del apetito, menciona, es que yo como lo que yo quiero y ahora mi madre está haciendo comida que ella llama saludable y no me gusta. A ver, con estos datos que les he mencionado, ¿quién se animaría a presentarme a la paciente? Solamente la primera parte, que es presentación. A ver, vamos a ver. ¿Voluntarios? Solamente datos de filiación, chicos, vamos. Doctora, ¿quiere No, los yo- datos de filiación? Ah. Perdón. A ver, ¿Gaby habló? Sí, doctora. Sí. A ver, Gaby. Claro, la primera parte de una historia clínica es la filiación. De los Ok, datos que he mencionado, ¿me puedes presentar la filiación? sí, doctora. Ahora, Ok, es una paciente mujer de 14 años, de procedencia de Lima, del distrito de Los Olivos. Cursa si no escuché mal, 5.º año de secundaria, si no me equivoco. Y vive actualmente con sus padres, con sus hermanos, y básicamente eso, doctora. ¿alguien quiere corregir algún dato? Sí, doctora, tal vez bueno, está en segundo año de secundaria. Está en quinto de secundaria. Ya. Y tal vez podría agregar los antecedentes familiares. Estamos todavía en filiación. Filiación, ok. Sí, para tener más o menos un orden de cómo hacer la historia clínica. Entonces, la ocupación de ella es una estudiante, vive con sus padres hermanos. Vamos a pasar a lo que es la anamnesis. ¿Quién se anima a dar el tiempo de enfermedad, el episodio actual, síntomas y signos, motivo de consulta? Bueno, doctora, ¿podría intentarlo? Claro, para eso es Bueno, el taller. A ver. bueno, en la anamnesis, como tal, la mamá refiere que la chica presenta problemas de ira no controlado, ¿no? Además de crisis de angustia, pero que esto ya tiene un antecedente de más de 10 años, es lo que entendí. Y bueno, hace un mes más o menos es que todos estos síntomas se han reagudizado, ¿no? Y además de esto, ella tiene un pobre control de la ira o de los impulsos, se ha vuelto más agresiva con la mamá y con los hermanos, ¿no? Y bueno, además de esto, podría decir que, bueno, que la chica presenta violencia física en la familia, ¿no? Que por muchos años ha ido teniendo esto de la violencia y que el día de ayer tuvo un cuadro de violencia familiar también, ¿no? Ya, entonces, has comenzado muy bien y ya lo demás, bueno, ya son datos que de repente ya no corresponden a la anamnesis propiamente, ¿no? Tal vez sí en el relato. En el relato podrías culminar con último episodio, ¿no? De ira, el día de ayer. El tiempo de enfermedad es de larga data. He considerado más de 10 años. Esta criatura tiene 14, entonces la mamá me dijo que ha sido una niña muy difícil desde que nació. Bueno, larga data. El episodio actual, un mes. ¿Por qué? Porque menciona que reagudiza síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? La ira, el control de impulsos, heteroagresividad. Pero esto es así como me la presentó la mamá. ¿Qué tipo de anamnesis es cuando presenta el familiar? Indirecto. Indirecto. Es indirecto, doctora. Ujú. Claro, es un tipo de anamnesis indirecta. Entonces, a ver, voy a escribir en la pizarra, si ven, ¿no? Sí, doctora. Ya.
hemos avanzado con filiación y ahora estamos en una anamnesis. Anamnesis. En el ejemplo, hemos visto que esto es una anamnesis mixta, porque me ha hablado la paciente y me ha hablado la mamá. En un primer momento, en la primera entrevista, al menos los primeros 30 minutos fue una anamnesis indirecta, porque solamente la mami me hablaba, ¿no? Pero en la consecución de toda la entrevista ha sido una mixta, ¿no? Porque finalmente sí pude hablar con la paciente. Tenemos el tiempo de enfermedad dentro de la anamnesis, tenemos los síntomas y signos, y aparte de la enfermedad total, es también el episodio actual, ¿no? Y aquí viene el relato. Y voy desde lo más antiguo hasta lo último. ¿Ya? El relato debe ser cronológico. Muy bien. Ahora vamos a la parte de antecedentes. ¿Quién se anima a dar antecedentes? Doctora, podríamos decir que dentro tal vez de uno de los antecedentes es que ella, ah, ah, bueno, no sé si entendí bien, pero que a los 5 años ella ya llevó un tratamiento psicológico por Claro, un, por eso iría un, acá. por un accidente de tránsito o un accidente que tuvo su hermana, ¿no? Y ella Claro, por tiene miedo aparentemente a un la estrés sangre. postraumático. Ujú. Sí, entonces en médico-patológicos podemos consignar, paciente a la edad de 5 años inicia un tratamiento psicológico por un estrés postrauma, ¿no? Y si gustan, entre comillas, ¿no? Refiere que tras accidente de la hermana, ¿no? Se llevó una impresión muy fuerte frente a la sangre. A ver, ya hemos tenido por ahí entonces un antecedente patológico. ¿Qué otro antecedente patológico? O no sé quién más desea participar para ir llenando los antecedentes personales, familiares. A ver. Doctor, quizás también añadir antecedentes. Ujú. Que quizás sufría de ansiedad, ¿no? En el año 2016 indicó que Claro, sí. mordía las uñas, se pellizcaba, Así es. Ajá. aparte no tiene buen control de sus emociones, y bueno, los ataques de ira que ya tenía antes, ¿no? Claro. O sea, esta paciente tiene otro antecedente patológico que es estas crisis de angustia, ¿no? Y la ansiedad expresada en morderse las uñas, morderse la piel, arrancarse los cabellos. También en el 2020 se mencionó síntomas ansiosos, crisis, ¿no? A ver, ya tenemos ahí más antecedentes. No estamos llenando ni personales ni familiares. A ver, ¿qué otra cosa más? Voy a ayudarles en personales, ¿ya? En personales pueden consignar ustedes que ella es la tercera, es la mayor, perdón, es la primera. Que esta paciente es la mayor de 3. Doctor, ¿importa ese dato? Sí, porque en la dinámica familiar, cuando es una paciente menor de edad, importa mucho qué lugar ocupa. ¿Y en qué influye? Bueno, sí influye ser hijo mayor y qué atribuciones te dan tus padres como cuando eres un hijo mayor. En la mayoría de familias atribuyen al hijo mayor responsabilidades que no corresponden, ¿no? Como por ejemplo crianza, cuidado de los otros hermanitos. El niño puede ser corresponsable, ¿no? De los cuidados, pero no debe ser el responsable mayor, o que porque le pasa algo al hermanito es culpa del mayorcito, ¿no? Eso es algo que ya con el tiempo debe irse eliminando. Otra causa también es que a veces los hermanos mayorcitos por economía son los que están obligados a trabajar. Otro factor es que por ser mayores
han experimentado o han vivido la separación de los padres y tienen recuerdos más vívidos que los otros menores. Entonces, hay una serie de motivos por los cuales importa, ¿no? ¿Qué número de niñito, qué número de hijo fue? Y también las edades, pues, de sus hermanos, ¿no? Bueno, eso es un dato personal. La crianza, ¿por quiénes fue? ¿Quiénes criaron a esta chica? Sus padres, ¿no, doctora? Claro, tuvo una crianza por padres. Y esto es un factor que no contribuye a la enfermedad, porque ahí la madre dice, doctora, yo he dejado de trabajar 5 años para estar con ella. Y el hecho que deje de trabajar 5 años para estar con su hija puede escucharse muy positivo. Pero habría que ver si dejaste de trabajar y te quedaste en casa, tú como mamá, ¿te sentías bien? ¿Te quedaste en casa para dedicarte a tu hija? ¿Qué tanta paciencia tuviste en su crianza? Hay muchas mamitas que pueden estar en casa, pero no tienen la paciencia o las condiciones incluso, ¿no? Y tienen problemas a veces con el papá, tienen problemas con los abuelos, qué sé yo, con las cuñadas. Entonces, en vez de que este tiempo, puede haber tiempo puede haber cantidad, pero calidad tal vez no siempre. Entonces, a pesar de que esta mamita me dijo, yo me quedo los 5 primeros años, ahí yo le pregunté, ¿qué tal fueron esos 5 años? Y horribles, me dijo, horribles. Extrañé mucho ir a trabajar, me alejé de mis amigos, o sea, esa ya era la historia de la madre, ¿no? Y la madre realmente, si está ahorita en tratamiento de personalidad, ¿no? Disruptiva, imagínense, ¿no? Trastorno de límite de personalidad, encerrada en casa, con una niña, con una responsabilidad, con el problema de infidelidad del papá y todo, uf, esa paciente, esa señora no estaba en calidad de cuidar a una criatura. Necesitó ayuda, pero no la tuvo. Así que esos 5 años que se quedó pasaron de ser positivo a ser negativo, porque la niñita experimentó mucha violencia en esos años. Bueno, continuamos con otros antecedentes. Doctora, en los antecedentes familiares, ahí es donde va lo que es la separación de sus padres. No, esto va en personales. Ah, ok. En personales va todo lo que es quiebres biográficos, ¿ya? Quiebre biográfico. ¿Qué cosa es un quiebre biográfico? Es todo aquello que en la línea del tiempo del paciente le produjo tristeza, impacto, asombro, terror, cólera. Todo aquello que significó para el paciente algo importante. Doctora, mis padres se separaron y eso me marcó mucho, o sea, sí lo recuerdo. Doctora, mi tío falleció y era una de las pocas personas con las cuales yo sí confiaba, compartía, él era como un papá. Doctora, me cambiaron de colegio en 3er grado y siempre lo recuerdo porque fue el peor año de mi vida, ¿no? Me bullearon, me patearon. En ese colegio donde estuve fue horroroso. Entonces, son quiebres biográficos que deben ser consignados en antecedentes personales. Muy bien. Doctora, la paciente también tuvo cambio de colegio, ¿no? Comentó. Sí, también. Cambio de colegio por motivos económicos en el año 2020. Doctora, en antecedentes personales también puede ir la alimentación, ¿no? Ella ha disminuido su apetito y también refiere que la madre ha cambiado de tipo de alimentación, ¿no? Entonces ella no quiere comer. Ya, eso va más, bueno, ¿cómo lo tomas tú respecto a, eh, bueno, a mí me la presentaron como una baja de apetito, pero cuando le pregunté a la niña me dijo, no, es que mi mamá está tratando de darme comida saludable y a mí no me gusta y yo como lo que quiero. O sea, ella sí come papa frita, chaufita, arroz con pollo, pero si le dan verduras, ensaladas, pescado, no, eso no lo come. ¿Eso es parte de qué? ¿De los síntomas?
Eso es parte de la conducta que tiene ella, ¿sí? De pronto, este problema aquí lo podrías poner, ¿no? Actitud, que es conducta, ¿no? Actitud disruptiva, ¿no? Y entre paréntesis, se confronta con la madre por la comida, ataca o agrede a sus hermanitos. ¿Por qué? Porque Doctora, todas estas, ¿sí? no, disculpe, termine su idea y luego comento. Porque todas estas actitudes están conformando un problema. Entonces ya va por acá. Si no me los han mencionado en la anamnesis, porque a mí no me mencionaron algunas otras cosas, o sea, al inicio la mamá me dijo que venía por una cosa y yo encontré más cositas ahí, más síntomas, que ya en la segunda evaluación, ¿no? Me amplié. Porque no solamente era el problema de conducta, ella después del problema de conducta ya estaba haciendo otros problemas más. Bueno, pero esas cositas las consignaba, ya como había rellenado el relato, me puse en antecedentes, ¿no? Es patológico que ella tenga una actitud disruptiva, es patológico. ¿Qué otra? ¿No es normal que dejen de comer porque no le gusta? No. Normalmente en casa, quienes organizan lo que vas a comer y lo que no son tus padres, ¿no? O han visto que un niño organiza el menú del día. Eso no es normal. Lo normal es que la mamá o el papá o la persona que se queda a cargo hace el menú, compra lo que tenga que comprar para alimentar y los demás comemos. Bueno, en este caso yo ya no. Yo también ya estoy parte ahora de, como mamá me corresponde eso. En la vida pues yo voy a decir, mi hijito viene, no mamá, no quiero comer pescado, dame gaseosa y panetón. Y yo no le voy a decir, ya está bien, toma. Porque yo sé que eso no está bien, no es nutritivo, ¿no? Reemplazar el almuerzo, qué sé yo. Esta actitud ya viene a ser patológica de la niña. Y eso lo he parafraseado en mi historia, ¿no? Yo como lo que yo quiero. Y no me lo decía en una forma desafiante, sino como que era algo muy natural de ella. Por eso le hablaba a la psicóloga el día de hoy. Ella tiene ideas o tiene pensamientos erróneos, pero que están muy arraigados a una forma de vivir. O sea, ella cree que eso es lo correcto. Por ejemplo, en su hermana y ella se tratan de tonta, ¿no? Utilizan adjetivos de tonta, babosa. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Y así siempre le llamas? Sí, es una tonta, pero siempre le dices lo mismo, sí. Cuando estoy enfadada le digo babosa, pero normalmente le digo tonta. Y cuando le pregunté a la mamá, le digo, ¿tus hijas tienen un trato amable? Sí, doctora, cuando no están peleadas se tratan bien. Pero tu hija me ha dicho que siempre dice tonta. O sea, y se trata, es que es un trato así, normal. No, 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 siempre ha sido así. Bueno, yo también con mi hermana que vive en el segundo piso, le digo, oye, no seas estúpida. Pero doctora, es de juego. Y ahí tú vas viendo cómo es lo que mencionaba en la cultura, ¿no? Es una subcultura que va trascendiendo, ¿no? En generación. Y una conclusión a la cual yo le sugería a la psicóloga es que no solamente trata a la paciente, tenía que tratar, la mamá está en tratamiento, pero tiene que involucrar también al papá y a la otra hermanita, porque todos en su conjunto están normalizando ciertas cosas. Y así es bien complicado tratar un trastorno de conducta. Bueno, ¿qué otros antecedentes, chicos? Doctor, una consulta. ¿Dónde entraría la parte en la que el padre, o sea, ella comenta que el padre mucho la critica por su apariencia, ¿no? Le molesta por su nariz, le molesta por, no sé. ¿Eso entraría también en los antecedentes personales? Sí, ¿No? Ok. relaciones familiares. Aquí. Padre, puedo poner, ¿no? Comerciante, bla, bla, bla. Conducta crítica hacia la paciente. Madre, o sea, en personales se menciona cómo es la relación de los miembros con la paciente. ¿Cómo es que se relaciona el padre? Madre muestra crítica, ¿no? Hacia la paciente, pobre control de la ira, la agrede físicamente, o sea, todas esas cosas en personales, ¿no?
su relación cómo es con cada miembro. Ojo, Doctor, Isabel. Ajá, sí. una consulta. ¿Ella tuvo algo que ver en el accidente de su hermano? Para Su que hermana. No, no tuvo tuvo algo nada que que ver. ver la No, sangre. no, lo que pasa es que ella, como era hermana mayor, ella dice que estaban jugando, ella no recuerda bien qué pasó, pero tuvo su hermano un accidente y ella vio cómo la sangre salpicaba. Lo que la mamá me dice fue que la niñita se cortó con un vaso, con un vidrio, ¿no? Eso fue en la cocina. Y que la hija mayor, o sea, la paciente, estaba ahí de espectadora, pero no, no tuvo nada que ver en el accidente. Solo que se asustó mucho cómo es que discurría la sangre y la otra niñita gritaba. Doctora, ahí en los antecedentes familiares podríamos poner que la madre tiene un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Sí, Em, no escuché bien quién más tenía depresión o la eran... tía materna. La tía Ajá. materna también tiene TLP, tiene intento de suicidio y tiene depresión. Es mi paciente y yo la veo a su tía. Y después la abuela también. La abuela tiene depresión y tiene ansiedad también, la abuelita. Y bueno, acá también voy a colocar al padre a descartar un trastorno del control de los impulsos. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que por ahí ya estamos teniendo muchos datos. Realmente en personales es amplio. Les diré que en personales hablo acerca de escolaridad. En el caso de ella, que tiene 14 años, solamente hablo de la etapa de la infancia, niñez y a la actual, ¿no? Adolescencia. Y en esas etapas voy viendo cómo es académicamente y socialmente. Aquí, por ejemplo, también, ¿no? Que en el último año ha bajado sus calificaciones, ¿no? Escolaridad que ha bajado. En la parte social, ¿no? Que tiene mucha expectativa del que dirán, que se siente también criticada por sus compañeros, ¿no? Expresa temor, ¿no? Hacia la crítica respecto a su nariz, ¿no? Y aquí también en personal es la relación del padre, como digo, es súper crítico, ¿no? A veces yo escucho unas cosas y digo, Dios, sus padres, sus mismos padres son los que le dirigen estas palabras. Y ahí hay que descartar, porque uno dice, hoy pueden ser tan crueles, y sí, habría que preguntarse si los papás lo hacen intencionalmente, ¿eh? Que pueden ser psicópatas, o lo hacen porque desconocen o porque les gana la ira y luego se arrepiente. Como es en el caso de la mamá, ¿no? Este LP es irregular, es un ánimo inestable. En el caso del papá o sea, me queda la curiosidad si es que es un control de impulsos versus también un trastorno psicopático, ¿no? De la personalidad. Porque para que tú le digas a tu hija que es una escuálida y da asco, no sé, muy raro. Filiación, anamnesis, antecedentes. Después de los antecedentes, tengo lo que es el examen físico. Vamos a omitirlo. No lo he realizado tampoco. Salvo sea un paciente que tenga un problema de salud mental que implique también su estado físico, como es los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Bulimia, anorexia, donde tienes que hacerle una evaluación física. En trastorno disruptivo de la conducta, o trastorno de conducta, perdón, puedes también preguntar si es que está chiquita. Por ejemplo, ella me dijo que se arrancaba los cabellos, ¿no? Pero si es que ella me hubiese dicho que se realizaba cortes en los brazos, sí le hubiese pedido que me muestre sus brazos. Pero como no me lo mencionó. Respecto a las uñas, sí, sí lo observé. Entonces puede estar consignado ahí, ¿no? En lectoscopía, ¿no? En examen físico, piel, ¿no? Piel y faneras, ahí. Luego del examen físico está el examen mental. Y luego del examen mental está la impresión diagnóstica. Y finalizamos con las sugerencias o terapéutica. Hasta ahí se comprendió cómo es que se desarrolla la historia clínica
en psiquiatría? Sí, doctora. Ya. Vayan familiarizándose con este esquema que les he dado. En el examen mental les va a ayudar una mnemotecnia. ¿Por qué les va a ayudar esta mnemotecnia? E de ectoscopía. C de conciencia. A de afecto, ánimo. L de lenguaje. P de pensamiento. P de percepción. I de inteligencia. M de memoria. A de atención. I de insight. No me pregunten qué es cada uno de estas, porque en la teoría tienen que haberlo desarrollado. Pero quiero facilitarles el curso en la parte práctica cuando Dios quiera que vengan al hospital y podamos tener la práctica presencial, pero si no, a través de la virtualidad poder escuchar a algunos pacientes y ustedes rápidamente no van a estarme preguntando, ay doctora, ¿cómo era el examen mental? ¿Qué coloco aquí? Yo sé que la niña habla rápido, pero ¿cómo se llama eso de cuando uno habla rápido? Esas cosas ustedes tienen que leerlas. Y estas son las esferas mentales que van dentro de lo que es el examen mental. Y el examen mental se convierte en la riqueza de la historia clínica psiquiátrica. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Voy a salir de la pizarra. Doctora, y una consulta. ¿Me oye? Sí. Ah, ya, sí. Qué bueno. Sobre la historia de consumo, ¿dónde se detallaría si es que ha consumido algún tipo de drogas, alcohol, etcétera? Antecedente patológico. Ok. ¿Alguna duda más? Doctora, ahí también iría si es que la paciente se golpea o se corta los brazos, ¿no? Antecedentes patológicos. Autolesiones, claro. Ok. Se contempla dentro de lo que es antecedentes autolesiones. Ujú. Son conductas autolesivas, ¿no? ¿Algo más? Doctora, si la paciente ha tenido antecedentes de intentos de suicidio, también iría en antecedentes patológicos, me dijo. Sí, no es el caso de la paciente, felizmente. No, ella no ha tenido intentos. Pero tiene ideas pasivas de muerte. Eso en el examen mental se consigna, por ejemplo, en pensamiento, ¿no? No tiene ideación suicida activa, no es que dice, yo me quiero matar, doctora, yo quiero tomarme veneno, quiero salir a la calle y que me aplaste un carro. Pero ella dice, tengo ganas de desaparecer. No quiero morir, pero quiero desaparecer. Otros pacientes te dicen, no quiero dormir y despertar en otra realidad. Son ideas pasivas de morirse a sí mismo, ¿no? De no existir, pero que no implica matarse, ¿no? Pero sí está dentro de lo que es trastornos de pensamiento. ¿Alguna consulta más? Les comentaré que esta paciente tiene el diagnóstico de trastorno de conducta limitada al contexto familiar y también tiene un trastorno depresivo mayor.
¿Qué cosa le he sugerido a esta paciente? Le he ya prescrito la sertralina, que es un antidepresivo aprobado en niños menores de edad. Ya en este mes de tratamiento está con una tableta entera. Por lo general los antidepresivos, bueno, y la mayoría de medicación en ancianos y en niños, se sugiere iniciar con la mitad de la pastilla. Y en el quinto o sexto día, o si quieres a la semana, ¿no? A los 7 días ya comenzar con una entera, para evitar los efectos secundarios, ¿no? La sertralina, por ejemplo, te puede producir dolores de cabeza, mareos, malestar estomacal, ¿no? Acidez. Si tú quieres que estos efectos secundarios no sean tan aparatosos, puedes comenzar con la mitad. También le estoy dejando quetiapina, que es un antipsicótico. Sin embargo, a dosis bajas ayuda a conciliar el sueño, que es un problema también que la paciente tiene insomnio, y me ayuda un poco también en el control de los impulsos, ¿ya? Entonces, estoy dejando por ahora la mitad de la medicación. Comencé con un cuartito de quetiapina, pero la mamá me dice, descansa, pero más o menos, ¿no? Se despierta cada rato. Entonces, vamos subiéndole a la mitad. Y bueno, la otra sugerencia es que continúe tratamiento psicológico más frecuente, porque se ha estado viendo con su psicóloga cada 15 días y le dije, ella tiene que verse entre mínimo una vez por semana o idealmente 2 a 3 veces por semana. Entendemos que en nuestro país nos es fácil gastar en un alisado de cabello, nos es fácil gastar en salir a comer, tal vez, ahí, pero nos es difícil pagar una consulta. Eso lo van a ver ya en sus pacientes, pero tenemos que ir promoviendo que estos gastos implican una buena compensa, o sea, son, ¿cómo se dice? Es una inversión. Siempre yo les digo, es una inversión. Ayer una mamita también de un paciente de 14 años me decía, doctora, es que en mi empresa que he formado es necesario que esté yo presente. Es muy necesario que esté yo para que camine esa empresa. Si todos viéramos a nuestros hijos como nuestras empresas, también le dedicaríamos más tiempo, porque sabemos que caminan conforme están con los padres, con la supervisión de padres. Entonces, estos conceptos uno los va ganando, ¿no? Con la lectura de casos clínicos, también lo va ganando con la lectura de las teorías, ¿no? Los libros, conceptos, factores de riesgo que hay, todo ello. Y también ayuda a que puedan ir orientando a los familiares o ¿no? de los pacientes que están en tratamiento, especialmente los niños, ¿no? Los niños, adolescentes que todavía están a cargo tutela de los mayores de edad. Bueno, chicos, con esto hemos terminado. Voy a seguir tratando de comunicarme con Gabriela, ¿no? Para Recording stopped. Para coordinar la recuperación. Tengo con ustedes todavía una recuperación de una teoría, ¿ya? Así que necesito coordinar. Nos han asignado también un turno, un feriado. Espero que todos puedan estar, o si tienen alguna dificultad de llevar el feriado, de tener la clase del feriado, me avisan para poderlo reprogramar. Ustedes mismos, por favor, conversen con su delegada. Ha pasado casi una semana y su delegada no se ha comunicado conmigo para la recuperación de esto. Hoy día, como teníamos un tiempo extra, he podido recuperarlo de los talleres. ¿Ya? Por favor, ahí está, Maricruz me respondió. Entonces, Maricruz, por favor, animen a sus compañeros, queden un día. Yo esos días los tengo feriados también, así que yo me puedo moldar más o menos a sus horarios, ¿ya? Listo, chicos. Espero que haya sido de su agrado la clase. Lean, estudien. Ya de aquí voy a estar enviando las preguntas para su examen teórico. Siempre nos piden preguntas de todo lo que hemos expuesto. Y no solamente es de lo que está en la diapositiva, es de lo que hemos compartido en clase. ¿Ya? Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.